Al oído, William. Sí, señor. Y siguen reclutando niños. Se van para las canchas de fútbol donde los niños en el sur del país hacen sus picaditos de fútbol, los invitan dizque a unos trabajos especiales y los terminan reclutando, doctor Londoño, para poder así mantener vivo el movimiento que pretende dizque cambiar este país por cuenta de los niños que no conocieron un juguete, que no conocieron algo distinto a lo que les enseñan allá los narcoterroristas de las FARC, preparándolos no sabemos para qué. Qué dolor, qué tristeza. Lástima que esté doña Gilma Jiménez, la defensora de los niños. Habría sido distinto, porque es doloroso. Anoche vi en la televisión un informe en donde se relataba el tema y a uno le da dolor de patria ver que en La Habana no hablan del tema. No, sí se habla del tema, William. Lo que pasa es que se habla del tema para ocultarlo, para aplastarlo sobre montones de palabras. Ahí queda aplastado el tema, porque ese es un delito continuado, ese es un acto terrorista y está definido como tal en los protocolos de Ginebra. Los niños no pueden ser reclutados, no pueden ser obligados a formar parte de la guerra. Ese es un acto monstruoso. ¿Cuánto dura el delito? No dura el tiempo en que dure el recluso del niño, cuando se lo llevan. No, eso es lo que se llama un delito continuado, que se prolonga en el tiempo como tal delito, todo el tiempo en que el niño siga en manos de los terroristas que lo obligan a tener el comportamiento que ellos quieren que tenga. De manera que las FARC son terroristas activos y seguimos negociando con terroristas. Y una de sus condiciones de terroristas es esta, el reclutamiento de niños, Montserrat. También la Fiscalía, en septiembre creo que fue, presentaron un informe muy pormenorizado en donde hablaban precisamente del reclutamiento de niños, William, y hablaban de 3.000 niños reclutados por las FARC. Y entre otras cosas, en esta investigación, pues uno se puede dar cuenta de que lo más apetecido para las FARC son los niños. Entre otros comentarios, dicen las FARC, los jóvenes de 10 años en adelante pueden hacer tareas propias de su edad, como la organización de la juventud revolucionaria. Un muchacho educado en la escuela de las luchas armadas revolucionarias es casi seguramente un buen guerrillero. Imagínense. Claro, es un buen guerrillero y no se le olvide la entrevista de Antonio Caballero y el otro Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Albañal, algo parecido a Antonio Albañil, sí, Albiñal. Bueno, algo parecido a Albañal. Albañal es alcantarilla, Albañal es... Sí, es una salimos cosa a muy deberle sucia. a las FARC en esa entrevista, porque ellos dijeron que Muy bien. Sí. Que los niños, claro, que lo que hacían con los niños era una especie de acto de caridad. Estos Antonios se fueron a justificar a las FARC allá a Cuba. Y entonces les preguntaron, bueno, ¿y los niños reclutados? Ah, no, los niños reclutados es que les estamos haciendo el favor, porque hay que ver cómo los tratan en su casa. Hubo una madre que nos dijo, llévense a este pobre niño porque el padre lo maltrata mucho. Entonces llévenselo para que lo traten muy bien allá en las FARC. De manera que les debemos el favor. Les debemos el favor. Y mire que ahí sí se callan ciertas ONGs internacionales como Human Rights Watch, donde se escribió un libro que se llama Aprenderás a no llorar. Y entonces ese librito, libro famoso, ese libro contenía todo lo relativo a la tragedia de cerca de 8.000 niños que eran los que estaban entonces reclutados por las FARC. Ahora no hay sino 3.000, entre otras razones, porque ya las FARC no tienen cómo reclutar la gente. No tienen capacidad para hacerlo. Ya el campesino comprendió la tragedia que supone el ser guerrillero. Entonces el niño se va a la fuerza.
y se lo llevan a la fuerza y lo forman como guerrillero a la fuerza, y después el doctor Humberto de la Calle negocia con ellos contra todos los postulados del derecho internacional humanitario, que impide que con estos salvajes que se roban a los niños del seno de la casa de sus padres para tenerlos como esclavos en los campamentos guerrilleros, que eso constituye un delito de lesa humanidad, no es amnistiable ni indultable. Esa es la situación, William. ¿Qué más? Sí, señor. El Consejo Nacional Electoral se reúne hoy en las horas de la mañana con el fin de, ya más o menos tenemos idea de lo que van a hacer. Van a rechazar nuevamente en el tarjetón que se hable de uribismo, porque eso dice que se parece mucho al nombre de Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué es lo que quieren, doctor? Pues lo que quieren, William, es ganar las elecciones confundiendo a la gente. Es lo más antidemocrático, lo más vil que se ha hecho en la política colombiana es esto. No se le olvide quién es el Consejo Nacional Electoral y quiénes lo integran, William. Sí, señor. Lo integran sirvientes de los partidos políticos que van al Consejo Nacional Electoral con sueldos de magistrados, óigame pues, sueldos de magistrados, a trabajar raticos, a robarse la plata de los colombianos y a perseguir a los partidos políticos que puedan dañarle el caminado a los que ellos representan. Entonces, por eso andan en contra del uribismo y por eso no quieren que la gente identifique a Uribe en el 9 de marzo, el día de las elecciones. Pero la gente lo va a identificar y lo va a buscar y lo va a encontrar y va a votar por Uribe Centro Democrático, con nombre o sin nombre, escondido como quiera por estos farsantes del Consejo Nacional Electoral. Ellos obviamente ya tienen la respuesta lista, van a dejar todo como pretenden los amigos de Cuba, obviamente, porque eso también viene desde allá, que no vaya a aparecer el doctor Álvaro Uribe con capacidad de maniobra en el próximo certamen electoral, porque se trata es de acabar con todo lo que tenga que ver con la seguridad democrática. De eso se trata. De eso se trata. William, ¿y cómo le parece pues el debate entre el presidente Uribe y Santos sobre las cifras relativas a la seguridad? Y vea, ni como anillo al dedo viene la entrevista que le hicimos a Alfredo Rangel, que es otro de los candidatos de Uribe Centro Democrático al Senado de la República. Es que, ¿qué candidatos los que tenemos, no? Ya usted oyó a Iván Duque, ¿verdad? Sí, señor. Ya usted lo oyó. No, ¿qué tal en materia de educación? ¿Qué tal en materia de salud? ¿Qué tal en materia de deportes como política pública? ¿Qué tal en materia de preparación de la juventud? ¿Qué tal en materia de empleo? Mejor dicho, no hay cosa que no sepa Iván Duque Márquez. Pues Alfredo Rangel es un enorme especialista en estas materias. ¿Usted quiere que lo volvamos a oír? Porque hay mucha gente que no lo oyó. Exactamente. Ya cuando pasamos la entrevista, es hora de que oigamos esta parte donde están las respuestas al presidente Santos. ¿Le parece? Claro que sí, doctor. Claro que sí. Bueno, vamos pues. Es el doctor Alfredo Rangel, candidato de Uribe Centro Democrático al Senado de la República, quien nos dirá de qué manera se puede negociar con el terrorismo armado, que es el caso de las FARC, cómo puede el presidente Santos negociar con el terrorismo armado. Alfredo Rangel con nosotros nos lo contesta. Mire, por definición, las negociaciones con un grupo terrorista no se pueden dar ni se deben dar en medio de las bombas, de la violencia y del terror. Primero porque es éticamente inaceptable realizar una conversación con un grupo que está apelando a la violencia como una forma de presionar a la contraparte. Porque políticamente también es absolutamente
insostenible hacer una negociación con el terrorismo, porque esto significa avalar el terrorismo como una forma de presión en la mesa de conversaciones. Y porque se ha demostrado que la opinión pública no tolera ese tipo de negociaciones en medio del terror, de diálogos o de aproximaciones en medio del terror. Y cuando la opinión pública se opone a realizar esas aproximaciones en medio del terror, pues los diálogos quedan deslegitimados. Digamos, se pierde apoyo. El apoyo de la opinión pública se socava, se queda horadado, porque la gente no comprende cómo su gobierno, el gobierno legítimo de un Estado, está conversando con un grupo que simultáneamente está asesinando policías, asesinando soldados, secuestrando niños y poniendo bombas, etcétera, etcétera. Eso es intolerable para la opinión pública y tarde o temprano la opinión pública mayoritariamente se pone en contra de esas conversaciones de paz. Por esa razón, por lo que es éticamente inaceptable y políticamente insostenible, es que podemos decir que la experiencia histórica nos ha demostrado que únicamente las conversaciones de paz o los diálogos de paz con un grupo terrorista prosperan cuando hay una suspensión definitiva e irreversible de esas acciones terroristas, de esas acciones violentas, de esos grupos minoritarios contra el Estado y contra la sociedad. Y podemos verlo tanto en nuestra experiencia propia en Colombia como en la experiencia internacional. Diálogos recientes, que sean más o menos recientes en términos históricos, que se han realizado con grupos terroristas, por ejemplo, como el IRA, en Irlanda del Norte, pues han tenido como condición previa que para conversar con el Estado británico, con el gobierno británico, siempre impuso este gobierno, cualquiera que fuera, una condición, la suspensión de la violencia y del terror como requisito indispensable para iniciar conversaciones, diálogos o aproximaciones. También lo hemos visto en el caso de la ETA en España. Cualquier gobierno, sea del Partido Popular o sea del PSOE, del Partido Socialista Español, cualquier aproximación ha tenido como condición con este grupo el que se suspenda de manera radical esas acciones violentas y terroristas como requisito para iniciar cualquier tipo de aproximación, ni siquiera para establecer un diálogo formal, una mesa de conversaciones, de diálogos. Y así podríamos recorrer, pues, en otras latitudes, casos similares de diálogos con grupos terroristas. Y esto, dicho en estos casos, por ejemplo, de la IRA y de la ETA, que son grupos, claro, que apelan al terror, que tienen como su principal forma de actuación el terrorismo, pero que de alguna manera tienen unos apoyos significativos en ciertos sectores de la población. El IRA, por ejemplo, en Irlanda del Norte, dentro de la población católica, pues tiene una pretensión nacionalista y eso reúne unos apoyos significativos de algunos sectores de la población. La ETA, igualmente, en el País Vasco tiene algún apoyo más o menos significativo. Claro, hay un repudio mayoritario, tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco, a esos métodos. Hay un repudio absoluto. Pero de todas maneras les queda algún apoyo significativo que después lo han hecho valer cuando han dejado las armas, por ejemplo en el caso del IRA han dejado el terrorismo y están participando como ahora en la vida política de ese país. Pero aún más significativo es el caso colombiano. Ahí podemos establecer muy claramente cómo los 5 diálogos de paz que se han hecho en las últimas décadas con grupos terroristas, si sumamos a los grupos paramilitares podríamos añadir un sexto caso. En todos estos 6 casos el común denominador ha sido que los gobiernos han iniciado esas conversaciones de paz que han fructificado y que han llevado a la terminación de la violencia y a la desmovilización y a la reinserción de esos grupos. En todos los casos, digo, ha habido un cese definitivo de las acciones violentas y terroristas contra el Estado. Recordemos el caso del M-19, del Quintín Lame, del PRT, de la Corriente Renovación Socialista y del EPL.
entre esos grupos y, claro, el caso de los grupos paramilitares. En todos esos casos, ese grupo que tomó la decisión de desmovilizarse y de reinsertarse, de abandonar la violencia, se concentró en un lugar específico, a veces en 2 o 3 lugares específicos de la geografía nacional, y al concentrarse, obviamente, abandonaban la acción violenta y terrorista contra el Estado y la sociedad. Había alrededor del sitio de concentración una zona desmilitarizada y más afuera un anillo de seguridad de las que, digamos, garantizaba que no se mantuviera un control sobre la entrada y salida de personas de ese sitio donde había la concentración. Esa concentración era lo que hacía absolutamente irreversible y definitiva la decisión de ese grupo terrorista para abandonar la violencia. Como decía un jefe de uno de esos grupos del EPL, Gutiérrez, de apellido Gutiérrez, Bernardo Gutiérrez, exactamente, Bernardo Gutiérrez, decía, la paz es una decisión. O sea, abandonar la violencia es una decisión. Lo que se negocia son las condiciones de la desmovilización. Eso es lo que se negocia. Las condiciones de la reinserción, de la desmovilización y de la entrega de armas. Eso es lo que se negocia con el Estado y efectivamente en esos casos, en el gobierno de Virgilio Barco, en el de César Gaviria, ocurrió de esa manera y con el presidente Uribe, de igual forma con los grupos paramilitares, que incluso algunos de ellos se desmovilizaron y empezó el proceso de reinserción y entregaron las armas antes incluso de sentarse a negociar con sus jefes en Ralito. Ya estaban prácticamente desmovilizados. Y obviamente eso implicaba un abandono definitivo e irreversible de la violencia y del terror como una forma de presionar al gobierno y obviamente de extorsionar a la sociedad. Y por el contrario, uno observa que en todos los casos que ha habido fracasos en las negociaciones con estos grupos terroristas en nuestro país, el común denominador es que se han desarrollado las conversaciones en medio de la violencia, en medio del terror, lo que ellos llaman en medio del conflicto, aunque realmente aquí no se puede hablar de un conflicto, digamos, de una guerra civil ni nada por el estilo, porque aquí no hay una sociedad que se divida en dos, apoyando unos a la guerrilla o a los grupos terroristas y otros al Estado, no. Aquí hay una población que de manera abrumadora y mayoritaria, 98% de la población, apoya al Estado, apoya a las instituciones democráticas, y hay un sector muy marginal de 1 o 2% de la población que expresa alguna simpatía por ese tipo de grupos. En esos casos, cuando se han realizado esas conversaciones en medio del terrorismo, ha habido fracasos. Y enumeramos los casos de Caracas, de Tlaxcala, más recientemente el caso del Caguán. Y un caso adicional que fue el de Belisario Betancur, donde desafortunadamente para el país esas conversiones se desarrollaron en medio de lo que se llamó en el momento una tregua bilateral. ¿Qué significa? Que tanto el Estado como los grupos terroristas paraban sus acciones militares, sus acciones hostiles. Lo que sucedió, y esa fue la gran lección, es que como el ejército regular de Colombia es controlable, jerarquizado, institucional, se podía controlar y ellos efectivamente se quedaron en sus cuarteles. Y los grupos terroristas, que son grupos irregulares, que son grupos que están al margen de la ley, que no cumplen con ningún código, con ningún requisito legal ni formal, pues hicieron de las suyas, aprovecharon esa posición de estatua, digamos, del ejército y de la fuerza pública del país para multiplicar sus frentes, desdoblar los frentes, ampliar su presencia a nivel territorial, armarse, fortalecerse logísticamente, reclutar mucha más gente. Al final del día resultaron dueños pues prácticamente de medio país, con una capacidad de daño, de violencia absolutamente multiplicada. Eso es lo que, entre otras cosas, dicho al margen, es lo que quieren hacer las FARC en la actualidad, y por eso reclaman tanto un cese bilateral de hostilidades, entre comillas, precisamente para garantizar que el ejército se quede quieto mientras ellos se multiplican, fortalecen sus frentes, se expanden territorialmente, controlan cada vez más sectores de la población. Pero, resumiendo,
En todos esos casos en que ha habido fracasos en los diálogos con las FARC, que llevamos 30 años, doctor Londoño y queridos oyentes, 30 años de conversaciones de paz, y parece que esta fuera la primera vez, parece que estuviéramos iniciando hasta ahora por primera vez descubriendo pues el agua tibia, cómo es que se negocia con un grupo terrorista, lo que es algo absolutamente inaceptable. El gobierno del presidente Santos dijo, cuando presentó formalmente estas conversaciones, que se iban a aprovechar las experiencias del pasado y que no se iban a repetir los errores del pasado. Pues está haciendo exactamente lo contrario, como es su costumbre, dice una cosa, hace otra. Estamos repitiendo los errores del pasado. En estas conversaciones de La Habana se está negociando en medio del terror, en medio de las bombas, de la violencia, del reclutamiento de niños, de la esclavitud sexual de las niñas campesinas, en medio de la extorsión, en medio del secuestro, que como veremos ahora se ha incluso incrementado, en medio de los ataques contra la infraestructura económica nacional, del chantaje pues contra la población civil, del terrorismo contra las fuerzas militares, etcétera. Y esto nos hace pensar que si se están repitiendo los errores del pasado, pues obviamente vamos a reproducir los resultados del pasado. Cuando se mezclan, esto es como en química, cuando usted mezcla hidrógeno y oxígeno, sale agua. Pues no puede esperar que salga butano o metano o alguna otra cosa. Eso es, digamos, lo que uno puede apreciar en un análisis objetivo de las circunstancias. Se están repitiendo los errores del pasado, luego estamos corriendo apresuradamente hacia un fracaso absoluto con un costo enorme para el país, porque una de las razones por las cuales hay que rechazar las conversaciones en medio del terrorismo es porque al final del día el terrorismo resulta fortalecido, las fuerzas militares resultan debilitadas, desalentadas, desanimadas, la población mayormente victimizada y el Estado y las instituciones obviamente debilitadas. El costo es enorme. El presidente Santos nos dijo, y lo dice repetidamente, no, vamos a intentar unos diálogos de paz, y si se puede firmar un acuerdo de paz, pues muy bien, bueno, lo firmamos, qué bueno para el país, pero si no se puede, pues no habremos perdido nada. Falso, ya estamos perdiendo. El país ya está pagando el costo de unas conversaciones de paz muy mal planteadas, en primer lugar porque se están haciendo en medio de la violencia y del terror, que ya nos enseña la historia, terminan en fracaso. En segundo término, porque se está negociando la agenda nacional con un grupo que no tiene ninguna representatividad política en Colombia, ninguna legitimidad social, y se está negociando con ellos la agenda nacional, y se está partiendo incluso otorgándoles algo que ninguno de los gobiernos anteriores le había dado a un grupo terrorista, que era impunidad previa a cualquier diálogo de paz. No solamente en el caso del presidente Santos, sobre los delitos que cometieron en el pasado los grupos guerrilleros, los que están cometiendo actualmente, por ejemplo, la masacre de Insá, sino los que vayan a cometer en el futuro, hasta el momento indeterminado en que se firme un acuerdo de paz. Por lo menos la amnistía general que les ofreció y les dio Belisario Betancur tenía una fecha límite. A partir de tal fecha, los delitos que se hubiesen cometido quedan perdonados. Hacia adelante no. Pero aquí, incluso este marco jurídico para la paz, que es el instrumento jurídico del presidente Santos, perdona los delitos y los crímenes del pasado, del presente y del futuro, hasta la firma de un acuerdo de paz. Así que no solamente se están cometiendo errores del pasado, sino que se están añadiendo y creando nuevos errores en estas conversaciones de paz, que algunas corren hacia el fracaso. Doctor Alfredo Rangel, estamos hablando con un candidato al Senado de la República y el hombre de más altas calificaciones académicas en el manejo de estos temas a los que se está refiriendo. Invariablemente, todo gobierno que enfrenta una sublevación la llama terrorista. Ese es un mecanismo defensivo, entre otras cosas, porque quiere descalificarlos éticamente y quiere hacer inviable cualquier presentación política que tengan ante el mundo. Luego tiene que haber una manera objetiva de distinguir el terrorismo, que de verdad lo sea, de los insurgentes en guerra.
Es decir, de los conflictos, usted dijo que esto no era un conflicto, mencionó un argumento, y es que la población civil no lo respaldaba. Pero independientemente de eso, tiene que haber condiciones objetivas que permitan decir, esto es un acto de guerra, esto es un acto terrorista, para saber si las FARC son lo uno o lo otro, si son guerreros que estén en un plan de combate, que probablemente lo estuvieron alguna vez, cuando fueron llegando ya a la famosa guerra de posiciones y atacaban al ejército y se enfrentaban a un destacamento del ejército en una determinada condición. Pero en este momento hay que saber, en este año, a lo largo de estas conversaciones y en el tiempo inmediatamente anterior a ellas, si las FARC las podemos distinguir como actividad terrorista, o que desempeñan una actividad terrorista, o si son guerreros en plan de una lucha civil, que además nuestra Corte Suprema de Justicia llamó alguna vez movida por consideraciones altruistas. Ahí le pongo ese trompo en la uña. Vea, doctor Londoño, la verdad es que como principio básico de análisis, como principio esencial, debemos tener algo absolutamente claro. A estas alturas de la historia, no es aceptable ni válido utilizar la violencia como una forma de lograr resultados políticos o de alguna clase, de modificar las acciones del Estado, las políticas del Estado, etcétera. En una democracia eso es algo absolutamente inaceptable. Como dice el filósofo español Fernando Savater, aceptar el asesinato en una democracia moderna, actual, sería tanto como si actualmente aceptáramos quemar a herejes por razones políticas, por razones religiosas. Eso es equivalente. La violencia es algo absoluta y rotundamente inaceptable ya de entrada. No tiene validez, no tiene ninguna legitimidad, se rechaza. Incluso en Europa, los nuevos desarrollos jurisprudenciales de todos los países europeos que se han puesto de acuerdo en tildar de terrorismo cualquier apelación, uso de la violencia con cualquier propósito político, propagandístico, religioso, autonomista, nacionalista, lo que sea, no importa. Si se utiliza la violencia en una democracia, eso ya de por sí es terrorismo, y eso es un agravante para la comisión de cualquier tipo de delito. Al contrario de lo que ha sido la tradición nuestra, en donde si alguien asalta un banco y dice que yo lo asalté porque yo soy comunista o socialista y quiero destruir el Estado burgués, eso significa un atenuante. Entonces solamente el delito principal es el de rebelión y los otros delitos se subsumen dentro del delito de rebelión. En Europa es al contrario. Si comete un asalto bancario y dice que es por derrocar el Estado español o francés, le multiplican por N veces la pena. Porque ellos dicen, con toda razón, que finalmente un delincuente común va tras un dinero, se roba el dinero, que es propiedad privada, pero bueno, va a disfrutar ese dinero y se compra un yate o una mansión, etcétera. En cambio, los terroristas utilizan edad para hacer secuestros, para armarse, para atacar a la fuerza pública, para destruir a la institución. Entonces es un agravante esa motivación, que aquí es altruista, en Europa es algo absolutamente y rotundamente inaceptable y agrava la comisión de cualquier tipo de delito. Entonces, de entrada, debemos tener claro los colombianos que no es aceptable por ninguna razón el uso de la violencia para obtener resultados políticos frente al Estado. Eso de entrada. Ahora, ¿cuándo se justifica, digamos, la apelación a la violencia para enfrentar a un ejército por parte de la población? Cuando se está, por ejemplo, frente a un régimen tiránico, cuando se está frente a una dictadura, a una ausencia de democracia. La tiranía insoportable de la que hablaba Santo Tomás de Aquino. Exactamente. Esto nos lleva a la teoría medieval de las guerras justas. ¿Cuándo una guerra justa? En primer lugar, cuando se han agotado todos los otros métodos o instrumentos o posibilidades o caminos para lograr un objetivo. En segundo lugar, cuando la fuerza se utiliza de manera proporcionada, es decir, no de manera bárbara y de manera absolutamente criminal. En tercer lugar, cuando hay un apoyo de la población.
y cuando se respetan obviamente las reglas de la guerra. En Colombia no, esta guerra de la guerrilla, esta supuesta guerra de la guerrilla no es de ninguna manera justa, no es de ninguna manera justificable. En términos modernos es una guerra terrorista. Y si la miramos en términos estrictamente militares, digamos operacionales, pues sí, pudo haber alguna capacidad de combate de la guerrilla cuando se enfrentó en San Juanito, en La Carpa, en El Villar, en otros lugares del país, por allá en Las Delicias, obviamente, que tal vez fue el combate, digamos, armado, frontal, más duro, la batalla campal más dura que ha habido en la confrontación, si se miran nomás los resultados, entre las FARC y el ejército colombiano. Ahí había alguna capacidad militar. La guerrilla, afortunadamente para el país, la ha venido perdiendo. Producto de la seguridad democrática. La guerrilla se debilitó y tuvo que retroceder nuevamente a esos métodos de guerra de guerrilla que son básicamente métodos terroristas. La bomba de Insá, por ejemplo, lo más reciente. Eso es a las claras un método terrorista. Esa no es una acción legítima ni válida de guerra. En primer lugar, porque produce resultados absolutamente desproporcionados y unos efectos colaterales absolutamente inaceptables. Es que se pone un camión bomba en una población urbana, donde obviamente el daño conscientemente se realiza contra la población civil, uso de tantucos. En día de mercado. En día de mercado, para grabar la cosa, en día de mercado. El uso de los cilindros bomba, por ejemplo. Esos son objetos absolutamente incontrolados, que sencillamente caen donde no es. Y entonces tienen que mandar 20 cilindros para destruir 20 cajas, a ver si alguno de ellos cae en la estación de policía y medio le hace daño. Eso no es una acción válida y legítima de guerra en términos de la legislación internacional. Y todos estos otros métodos, el secuestro, por ejemplo, de niños, el reclutamiento forzoso de menores, que se sigue produciendo por decenas y por centenares a la luz del día. Todavía, actualmente, como lo han denunciado la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace unos meses denunciaron el caso de cómo las FARC llegaron a una escuelita en el Putumayo y se llevaron a la luz del día toda una clase, la clase de segundo, tercero bachillerato. Se llevaron 17, 18 niños reclutados, constatado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es también en el Tolima, está ocurriendo también en el Cauca, en muchos otros sitios del país. La prensa lo calla, el gobierno no dice absolutamente nada, pero eso está ocurriendo y esas son acciones de tipo terrorista. Esa extorsión generalizada que se está haciendo en muchas regiones del país, que es el uso de la violencia y de las armas de estos grupos terroristas contra gente absolutamente indefensa, contra la población civil, eso es terrorismo. Terrorismo es amedrentar a uno para que se amedrenten 100, asesinar a uno para generar pánico y se amedrenten 100. El magnicidio, por ejemplo, es la acción típica del terrorismo. Es decir, así, entre otras cosas, nació el término del terrorismo en el siglo XIX, aunque previamente se había habido la época del terror en la Revolución Francesa. Pero digamos, el origen de esos grupos socialistas o anarquistas era cometer magnicidio para amedrentar a toda una sociedad. Eso es lo que está haciendo las FARC. El asesinato, por ejemplo, que ha realizado durante décadas de decenas, centenares, miles de dirigentes políticos locales, regionales, también nacionales, de concejales, de diputados, de alcaldes, de exalcaldes, exdiputados y exconcejales, de gobernadores, se cuentan, insisto, por miles, del Partido Liberal y el Partido Conservador sobre todo. Y estos partidos no han tenido, digamos, ¿qué llamarlo? La dignidad de hacer valer esas víctimas, de recordar esas víctimas, de hacerle pagar el costo político a las FARC y el costo obviamente penal a las FARC por esos asesinatos sistemáticos que, a mi manera de ver, según la legislación internacional, configuran genocidios. Son genocidio contra el Partido Liberal y contra el Partido Conservador porque fueron cometidos de manera sistemática, de manera masiva, de manera metódica, para tomarse los poderes locales por parte de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN. Así que, a las claras, estos son acciones de terror, acciones terroristas. Se me pasaba. El EPL, el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, que resultó de los acuerdos de paz a comienzos de la década de los 90,
y fue el Ejército Popular de Liberación, un grupo terrorista desmovilizado. Cuando se desmovilizó, entró a la vida civil como grupo de los Esperanzados en Urabá. 600 de sus miembros, y eso está debidamente registrado y documentado, fueron asesinados por la guerrilla de las FARC en Urabá. 600. Eso constituye un genocidio también. Y eso no se hace valer en las conversaciones de paz. Eso no lo hace valer el gobierno, y me parece que aquí se está generando una situación que es absoluta y rotundamente inadmisible. Aquí hay víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría. Las víctimas de la UP, como fueron asesinadas por los paramilitares, son víctimas de primera, y hay que resarcirlos, y hay que rescatarlos, dignificarlos. El Estado debe pedir perdón en una cosa que es absolutamente absurda, porque no se puede hablar de crímenes de Estado, incluso en esas situaciones. El hecho de que un sargento, un policía, o un teniente, o un mayor haya participado eventualmente en el asesinato de algún miembro de la UP, no hace de ese asesinato un crimen de Estado. No es el Estado el que tiene una política para eliminar pues a un grupo político. Aquí en Colombia nunca la ha habido. Esos crímenes que han cometido las FARC y el ELN contra la dirigencia política nacional, acordémonos nomás de los 11 diputados del Valle, de Rovira, en el Huila, masacrados infamemente en una sala de reuniones, la familia Turbay, tirada en una carretera, los de asesinada. Puerto Rico, Caquetá. Exactamente. Eso todo son masacres que obviamente son actos terroristas. Y conductas, para decirlo en sí. 2 palabras, las FARC son un grupo terrorista, no solamente porque está combatiendo a un Estado de Derecho, a un Estado democrático, porque no tiene ninguna validez en su utilización de la violencia, sino porque apela a esa violencia contra los más débiles, contra los más indefensos, al uso de esos métodos que son absolutamente prohibidos por la legislación internacional, y porque esa es su forma mayoritaria, casi que predominante o única de actuación en términos violentos. El ataque indiscriminado contra la población civil y el ataque contra las fuerzas militares, produciendo esos daños enormes como los que se produjeron recientemente en Nizá. Bueno, esta es parte de la entrevista que nos ofreció Alfredo Rangel en días pasados y que vamos a repetir en su totalidad. Mañana, ustedes oirán la parte de esta entrevista dedicada a las cifras específicas, que son ya la respuesta de fondo y contundente que se le hace a las palabras del doctor Santos, donde dice que estamos en el mejor de los mundos desde el punto de vista de la seguridad. Pues estamos en el peor de ellos, como Alfredo Rangel lo ha demostrado, con base en cifras que son oficiales y que escucharemos mañana aquí en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 2 minutos. Esta es La Hora de la Verdad en Radio Red de RCN.